movimientos de reforma para desarrollar nuestra dinámica y vida cristiana, ¿no? Para que no sea tan teórico, voy a tomar unos 15 minutos nada más para dar un preámbulo de la parte histórica, porque quizás sea necesario reafirmar esa parte sobre qué implica, qué significa y cómo los movimientos de reforma, si ustedes se han fijado, no generalizo la reforma como tal, sino es necesario hablar de una pluralidad de movimientos de reforma, que en su esencia fueron movimientos nacionalistas, es decir, tuvieron siempre su tinte, su auge, su motivación y su soporte nacionalista, político, económico, sociológico, junto con lo religioso. A veces caemos en idealizar mucho la reforma al generalizarla y nos olvidamos de que todo cambio que surge desde todas las perspectivas humanas, grupales o sociológicas, tienen siempre sus motivaciones detrás que son más amplias que el idealizarlo como algo puramente religioso. Y con esto concluyo esta idea de que no hubieran habido movimientos de reforma si no hubieran habido intereses políticos o económicos detrás de ello. Es decir, no hubiera habido reforma si a Lutero no lo hubieran protegido los príncipes, si no hubiera sido un rey inglés que se desprende de Roma, o si no hubiera habido un Calvino dictador en Ginebra. El rey inglés de Enrique VIII. Así es, el rey. ¿Me puedo interrumpir, pastor? Porque Calvino quemaba gente en la hoguera. Así es. Perdón, se vayan a enojar, pero quemó gente, quemó mucha gente también. Y por eso el paréntesis, ¿verdad? Y no hubiera habido reforma en Ginebra sin la actitud dictadora de Calvino, que efectivamente, como Hugo lo dice, el que pensaba diferente no lo van a mataba. linchar los hermanos por esto. No somos calvinistas, entonces no nos enojamos nosotros, nada más no lo digas en otras comunidades más calvinistas, porque entonces van a surgir más comentarios. Porque Jesús nos enseña a perdonar. Uno de ellos, por ejemplo, mencionado a lo mejor un ejemplo de lo que Hugo acaba de explicarnos, es un teólogo llamado Miguel Servet, que él venía siendo perseguido por la Inquisición, por los católicos. Y por Calvino también. Y él dice, me voy a ir a refugiar a Ginebra porque es un país, un lugar no católico romano. Y cuando llega, ¿verdad? Le dicen a Calvino, ¿quién crees que llegó? El hereje de Miguel Servet, y lo mata, ¿no? Lo manda a quemar. Entonces, eso es importante, no idealizar. Todos estos movimientos de reforma nacionalistas, quizás voy a escribir ya un poquito para que nos hagamos la idea, ¿no? Los principales es el movimiento de reforma. Bueno, voy a comenzar primero con el Reino de Bohemia, porque ahí hay un movimiento de reforma previo. El Reino de Bohemia, que hoy es República Checa, y en específico la ciudad de Praga. De ahí surge un teólogo, Hus, un pensador, así es, Jan Hus, que es un reformador previo a los reconocidos comúnmente. Después de este movimiento, bueno, Jan Hus comienza a proponer ideas renovadoras, amplias, frescas. La iglesia lo rechaza. Después Jan Hus recibe un escrito, un salvoconducto, que él puede venir al concilio de la Iglesia Católica Romana a exponer sus ideas. Puedes venir y no te va a pasar nada, ven y cuéntanos qué piensas. Y Jan Hus les cree, va y es quemado, ¿no? Nunca regresa. Y esto origina grandes cambios en esta parte de Europa, porque incluso surge un ejército husita después de que Jan Hus es ejecutado, porque después de que lo matan, mandan precisamente órdenes de jesuitas y mandan a los soldados, ¿verdad?, del Papa a buscar mediante la fuerza someter al pueblo del Reino de Bohemia, y surge entonces un ejército armado husita para defenderse, y eso es lo que hasta el día de hoy es la iglesia husita en República Checa. Después del Reino de Bohemia es Alemania. Ha oído mencionar a John Wycliffe en Inglaterra. John Wycliffe, sí, así es. Ese es de la misma época de Jan Hus, antes de Enrique VIII, pero lo mencionamos en la parte inglesa, ¿vale? Cuando lleguemos antes de Enrique VIII, claro que John Wycliffe es uno más de los reformadores, pre-reformadores, ¿no?, de la época clásica, de lo que conocemos como las reformas. Alemania es Martín Lutero. La parte de las tesis a veces como que también lo hacemos muy romántico, ¿no? Hoy clavó sus tesis. Fue muy interesante el año pasado estar en la reflexión de los 500 años
de los movimientos de reforma junto con católicos romanos, porque precisamente uno de los académicos que estuvo ahí exponiendo expuso una idea que no resulta tan descabellada, de esta idea romántica de las tesis, ¿no? De que quizás Lutero nunca clavó ninguna tesis en ninguna puerta, sino más bien fue la propaganda de Melanchthon para idealizar y que tuviera más propagación. Esta idea tan enamoradiza de un Lutero clavando sus tesis. Razones por las cuales quizás esta parte de clavar las tesis específicamente fue un mito. Primero, porque era correspondencia privada, y segundo, porque estaban en latín. Entonces de nada hubiera servido que Lutero clavara las tesis en la puerta de una catedral porque nadie entendía el latín. Recordemos que en esa época, aunque quisieran leer la Biblia, aunque quisieran participar un poco más en la liturgia en todo Occidente, desde el año 1024 era en latín, y solamente el clero, solamente gente muy preparada hablaba el latín, pero en una iglesia local nadie comprendía ni la misa, ni tenía el acceso a las escrituras. El mismo Lutero hace la primera traducción de la Biblia en alemán en forma. Así es. Entonces, nada más aquí ese paréntesis, ¿no? En ese no idealizar hay muchos mitos a lo largo de los movimientos de reforma, y no debemos depender de ellos porque entonces nos hacen caer en fundamentalismos hoy. Eso es lo delicado, ¿no? Que los movimientos de reforma sean un medio que hoy nos permitan seguir reformando, pero no a estancarnos en un ideal o en una base que quizás ni siquiera sucedió como hecho histórico y que no es trascendente. ¿Por qué Lutero no lo ejecuta? Pues porque, como ya lo mencioné, lo protegen los príncipes, ¿no? Los príncipes alemanes. Y el interés de los príncipes no era tanto que fueran muy piadosos y devotos, ¿no? Recordemos, Lutero sí tenía una formación monacal, una formación teológica bastante profunda, y aquí cabe mencionar, ¿verdad?, lo que mencionaba Hugo ahorita. Lutero critica esta parte de las indulgencias, de querer hacer, ¿verdad?, del ingreso de la iglesia económico un comercio con el que pretendiera vender la salvación o tener este ingreso. Y aquí hay que hacer un paréntesis grande. De hecho, Lutero fue muy perseguido por el Kaiser Carlos V, lo persiguió mucho el Kaiser Carlos V. Algunos, ¿verdad? Todavía incluso de los líderes de la época, no nada más el papado, perseguían a los reformadores porque no les convenía. El Kaiser Carlos V. Como menciona aquí Huguito. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Roma estaba construyendo una basílica nueva encima de la de Constantino. Recordemos qué es lo que pasaba políticamente en la época. Roma estaba construyendo una nueva basílica de San Pedro para imponer en Occidente esa fuerza que la iglesia tenía, pero con un mensaje muy político. ¿Qué es lo que pasaba en ese contexto? Porque a veces no profundizamos mucho. Había caído Constantinopla en manos de los turcos, así, del Imperio Otomano. Había caído Constantinopla, que era el paso de todo Occidente y la Europa occidental hacia Asia. Actualmente, Pastor, Constantinopla es Estambul, Pastor. ¿No? Estambul, así es, en Turquía. Había caído Constantinopla, que había sido la sede centralizada de la iglesia cristiana en todo el imperio romano de Oriente, que era el imperio bizantino. Y eso había conmovido a toda la cristiandad. Ellos tenían mucho miedo que los musulmanes, ¿verdad?, llegaran no nada más hasta Turquía, sino que arrasaran toda Europa. Había que mandar entonces un mensaje de fuerza política y de ingresos y de economía bastante fuerte, por medio de lo cual también lo habían estado haciendo por medio de las cruzadas. Y por eso las embarcaciones, ¿verdad?, esta historia de que van a la India por el otro lado y no llegan a la India, llegan a América, ¿no? Ellos tienen que ir por el otro lado porque ya no hay paso por Turquía. Y por eso las embarcaciones comienzan a buscar por el otro lado, porque por el lado normal o común de las rutas comerciales ya no había paso porque estaban completamente cerradas. Volvemos a Lutero, ¿no? Entonces esa parte de las indulgencias era porque necesitaban urgentemente terminar la Basílica de San Pedro. Y es muy interesante porque hay elementos o construcciones eclesiásticas de la época en Roma que figuran o tienen el emblema, por ejemplo, o la figura o el rostro de Lutero ejemplificado con la figura del demonio, ¿no? O sea, si querían representar al mal o al demonio, pintaban a Lutero, ¿no?
¿Y esto por qué? Porque es en esta misma época, ambos, tanto el papado... Igual al Papa como al Anticristo también. Y ambos, ajá, así es. Para Lutero, el demonio es el Papa, y para el Papa, ¿verdad? O para el pontificado o el catolicismo romano, Lutero es el mismísimo demonio, ¿no? ¿Qué resulta aquí de positivo, independientemente de la contextualización sociológica o política? Precisamente Lutero hace una primera traducción de las escrituras al alemán. La iglesia, ¿verdad?, internamente en Alemania comienza a reformarse, pero hay algunos que lo toman de forma muy radical para el pensamiento de Lutero. Después de que él pasa un encierro para traducir la Biblia, porque también se tuvo que encerrar para que no lo mataran, lo tienen que llevar para que calme al pueblo alemán, porque ellos se lo toman ya de una forma bastante contextual y liberadora, quizás mucho más parecido a la teología de la liberación en Latinoamérica que surge gentes como Thomas Müller, hasta el los siglo XX. anabautistas, y de ahí en Holanda los bautistas. Así es, que son esta vertiente de los movimientos de reforma, todos los que Hugo acaba de decir, los anabaptistas, Thomas Müller, que de ahí vienen ¿quiénes? Los anabautistas, de los bautistas. Y los menonitas. Que son primos de los bautistas. De hecho, Los bautistas está un poquito después, pero los anabaptistas sí. En la bautista, de hecho. Así, los anabaptistas y de Müller vienen los menonitas. Estos movimientos durante la reforma son considerados como los movimientos de reforma radical, que quieren llevar no nada más lo teológico o lo eclesiástico al cambio doctrinal o teológico o litúrgico, sino que lo llevan a las plazas, lo llevan a las granjas, lo llevan con todos aquellos que viven de alguna forma sometidos o explotados, y además plantean una forma de vida muchísimo más pietista. Y aparte separación iglesia-estado, lo que los anabautistas. Así es. Y por eso se abstienen, ¿verdad?, de una participación completa en la política y vida social del lugar en donde se encuentran. Por eso hacen sus comunidades aparte, ¿no? Es importante aquí el paréntesis o recordar esta palabra de cómo se genera ahí el pietismo, porque eso influencia junto con la vivencia calvinista la mayoría de las iglesias evangélicas que hoy conocemos en México. Y ahí podemos generalizar con bautistas, presbiterianos, metodistas y el evangelicalismo histórico. Pero voy a llegar ahí más adelante, ¿vale? Entonces, traducción primordialmente de la Biblia y el buscar que todo sea comprendido, ¿verdad?, en el idioma de las personas. Y de ahí está la reforma también nacionalista suiza, Ulrico Zwinglio, que se puede dividir en dos, precisamente en Zwinglio, que está al norte de Suiza, y Calvino, que está al sur. Pues que Calvino salió de Francia porque estaban persiguiendo y se establece en Ginebra, en Suiza. La diferencia, por ejemplo, entre Calvino y Lutero es que Lutero tenía una formación monacal muy eclesiástica, y Calvino en realidad era más, no generalizarlo como un abogado, pero no era sacerdote ni parte del clero, ni formación monacal, ni nada de eso. Y por eso, si ustedes leen a Calvino, parece uno que está leyendo un libro de normatividad legal, porque es extremadamente dogmático y tiene una forma de ordenar sus ideas, no quiero usar la palabra legalista, pero sí de una forma muy dogmática. Y esa es la gran diferencia. Por eso Lutero no barre, ¿verdad?, con el templo, sino que mantiene mucho de los elementos bíblicos, históricos, teológicos de la tradición de la iglesia. Y Calvino sí barre con todo, ¿verdad?, y deja nada más la Biblia, ¿no? Ahora pone una cosa Calvino, Pastor Santuna, que no estoy muy de acuerdo. Dice que el bautismo sustituye la circuncisión, y el que lo contradijera lo quemaba. Dice que el bautismo sustituye la circuncisión, dice Calvino, y lo imponía a todos los feligreses. Cosa que en el bautismo es morir al pecado para lo que no te acuerdo. Así es. Las ideas de Calvino se generalizan como los puntos calvinistas, de los cuales podemos destacar lo más común en nuestros días: la predestinación, es decir, hay predestinación para salvación y condenación, la parte de la gracia irresistible, y la parte de que casi que no hay nada bueno en nosotros, y por eso, ¿verdad?, solamente lo único bueno es Dios, y nosotros somos lo más horrible que pudiera haber por la caída del hombre. Mucho la culpa también. La parte de la culpa, la insistencia de que el hombre, ¿verdad?, de que gracias a Dios es todo lo que pasa, y el hombre no puede ofrecer ni dar nada bueno por sí mismo, que no es la práctica ni la vivencia de los demás movimientos de reforma,
Y aquí Lutero, bueno, conocemos las 5 solas, ¿verdad? ¿5 qué, pastor? Las 5 solas que se generalizan en latín, solamente por gracia, solamente la fe, solo a Dios la gloria, la sola escritura, ¿no? Y acá vamos a un último para ya dialogar juntos y se acaba este monólogo. Inglaterra. Ciertamente un antecesor de toda la reforma inglesa fue Wycliffe, que también fue en su momento quizás contemporáneo un poquito con Jan Hus, antes de toda la reforma o los movimientos de reforma clásicos. Inglaterra, tenemos a Enrique VIII. No soy anglicano en sí, pero no quiero decir, ¿verdad?, cuestiones que quizás no me atañen desde mi perspectiva o fundamento eclesiástico, pero los fundamentos de Enrique VIII también son bastante políticos y económicos. Y aparte él tenía un problema, se divorciaba de su mujer y las decapitaba. Y las decapitaba en la Torre de Londres. Eso, sí, qué feo. Pero hubo un buen teólogo, Thomas Campbell, que es da la teología, Thomas Campbell. Ciertamente, como bien lo dice Hugo, Enrique VIII tuvo muchas esposas y cuando ya le aburría o lo que sea, en la Torre de Londres era donde las decapitaban, ¿no? Les cortaban la cabeza. La justificación superficial de Enrique VIII para el rompimiento con Roma es que el Papa no le concede el divorcio, ¿no? Y dice, pues si no me lo concede, entonces hago mi propia iglesia y yo me lo concedo, ¿no? Pero en realidad también hay que ver ahí la parte política, ¿no? Él seguramente se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que soy rey, pero resulta que hay aquí un cardenal que es enviado de Roma? ¿Cómo es que se supone que soy el máximo, ¿verdad? No dictador, sino gobernante de mis tierras, y tengo que rendir cuenta a un cuate que está hasta Roma, ¿no? Entonces él quiere ser, o él busca ser como el frente o la cabeza de la iglesia, y por eso el defensor de la fe es la corona inglesa para la iglesia de Inglaterra. De hecho, años después, Pastor San Pablo interrumpa, el rey Jacobo I Estuardo hace una Biblia en inglés aquí, y es que es del rey Jacobo I Estuardo, padre de Carlos I de Inglaterra. Y Carlos I de Inglaterra decapitado por Oliver Cromwell, no protector. Ahí es interesante porque, como Hugo lo menciona, dependiendo del rey que estaba, era la persecución que había. Porque después de Enrique VIII, aquí el pastor de la corona históricamente es el arzobispo de Canterbury. El grande reformador de esta época es el arzobispo de Canterbury llamado Thomas Cranmer, que él es el que escribe el libro de la oración común famoso que tiene un gran contenido apostólico histórico de la tradición sobre la vida devocional diaria del creyente. Cranmer entonces es aquel que escribe el libro de la oración común, o lo edita, o la propuesta, ¿verdad?, general que hasta hoy existe. Pero como bien dice Hugo, dependiendo del rey que había, el siguiente rey, si era católico, entonces ejecutaba al anterior arzobispo, ¿no? Como Cranmer, que fue ejecutado en Oxford. Oliver Cromwell no era más congregacionista o puritano, que cuando decapita a Carlos I quiere poner un régimen republicano Oliver Cromwell, pero es muy duro Oliver Cromwell para gobernar. Cuando muere Cromwell, vuelve otra vez la monarquía, Pastor Sanders. Como bien lo dice Hugo, hay mucha influencia en ese entonces de un pietismo y de una forma de gobierno que pueda ser distinta a la de la corona. Sin embargo, eso no sucede hasta el día de hoy. Es muy interesante el gobierno inglés porque gubernamentalmente se dividen en la Casa de los Comunes, que son los que legislan a partir de las urnas, y es la Casa de los Lords, que es en donde están aquellas familias quienes por siglos han estado al frente, ¿verdad?, de la Commonwealth o de los territorios ingleses, y aquellos lords que la corona en su momento hace lords por alguna actividad o aportación trascendente al territorio. La diferencia entre esas dos clases es que uno es hereditario y el que la corona hoy puede hacer por algo trascendente no es hereditario. Es como la reina Isabel I, ¿no? Segunda, primera. A muchos corsarios o piratas los hacía caballeros del reino para que asaltaran a los galeones de España. Para los españoles. Bandidos o corsarios, puro corsario. Entonces a ellos precisamente les daba títulos, ¿verdad? Sí. Y hasta el día de hoy también, a aquel que aporta algo trascendente les dan el título. A los Beatles también se lo dieron. En esta Casa de los Lords están el arzobispo de Canterbury y un buen número de obispos anglicanos, porque no es un estado laico como tal, y como lo mencionaba, el defensor de la fe por excelencia en la cosmovisión inglesa y la reforma nacionalista inglesa es la corona. De hecho, cuando uno es ordenado sacerdote
de la Iglesia de Inglaterra, entre paréntesis anglicana, uno debe jurar lealtad a la corona, porque es este orden en donde el máximo defensor de la fe es quien esté al frente de la corona como rey o como reina, ¿no? Y ya debajo de ahí, en un sentido eclesiástico, el primado de la comunión anglicana, que es el arzobispo de Canterbury. Pero como le decía, hay variación como la episcopal americana de Estados Unidos, que no va directamente al arzobispo, se llaman episcopales americanos. La iglesia en Estados Unidos se llama episcopal, Americana. independientemente si se llamen americana o no. La provincia anglicana que está en comunión con Canterbury en Estados Unidos se llama iglesia episcopal. La razón es porque cuando las colonias se independentizan, hay este movimiento de independencia de la corona inglesa, pues ellos ya no se pueden llamar Church of England, Iglesia de Inglaterra. Pues ya no se pueden llamar tampoco anglicanos por esta relación, ¿verdad?, con los anglos que los colonizan, y entonces ellos dicen, pues nos vamos a llamar Iglesia Episcopal. Y aquí cabe mencionar, voy a hacer un paréntesis, cuando sucede esa independencia de las colonias en Estados Unidos, entonces surge una migración muy interesante de las colonias de todos estos movimientos pietistas de Europa. Ellos son perseguidos por los católicos, son perseguidos por los calvinistas, son perseguidos y no encajan muy bien en Inglaterra, y entonces lo fácil es cruzar a las colonias. ¿Y qué pasaba ahí? Pues no había ningún control eclesiástico ni gubernamental como tal que pudiera regir conforme a la fe cristiana histórica. Y ahí surgen entonces todas nuestras famosas iglesias de hoy. El metodismo como iglesia, el anglicanismo o la iglesia episcopal como tal en Estados Unidos, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, etcétera, etcétera. Y por eso, de ahí vienen en el siglo XIX y siglo XX todos los movimientos misioneros, ¿verdad?, las agencias de misiones que van a todo el mundo. Y por eso, si usted va a un culto metodista, presbiteriano, bautista en México o en China, va a parecer que es lo mismo, pero no lo es. Es más por esta influencia de que surgen en el mismo momento bajo las mismas influencias del pietismo europeo y calvinismo europeo, y por eso se parecen tanto, ¿verdad? Decimos, ay, pues ¿a qué iglesia quiero ir hoy? Pues me da igual si voy a la bautista o a la presbi o a la metodista, porque decimos, pues es igual. Pero en un sentido histórico y teológico hay sus grandes diferencias de acercamiento y de relectura de la vivencia y el llamado a seguir reformando. Uno de los emblemas, ¿verdad?, o esquemas, y es, creo que una pregunta clave para nosotros esta semana, es que la iglesia reformada vive siempre reformándose. Es decir, no es que la iglesia haya vivido un proceso de reforma hace 500 años y ya, sino cómo la iglesia debe seguir reformándose, saber discernir estas motivaciones detrás de las motivaciones genuinas desde la fe o la espiritualidad, y no caer en la tentación, ¿verdad?, de aquellos intereses económicos o más políticos o más de fundamentalismos o fanatismos, sino cómo la iglesia sigue reformándose en el llamado, en el mover, en la influencia del Espíritu con nosotros, que el Espíritu es aquello que trasciende. Sí, dime. Por relación de la iglesia metodista, bueno, ¿sabe qué empresa es cristiana metodista? ¿Se lo digo? Sí, dime. Procter & Gamble, ¿la conoce Procter & Gamble? Procter & Gamble, puede ser. Son metodistas, porque fue fundado por dos metodistas europeos, William Procter y Ed Gamble, un inglés, el otro irlandés, y ambos llamaban mucho a las comunidades metodistas, aquí son metodistas. Hay muchas de las el Ariel, el claro, de todos los productos de limpieza, etc. Hay un buen número de empresas transnacionales que en su momento son fundadas tanto por metodistas, anglicanos y toda esta diversidad de iglesias. Y por ahí decía un profesor mío que tenía, ¿verdad?, cuando los ricos eran cristianos, ¿no? Porque te llegaba tu donación de Procter & Gamble, de Coca-Cola. Ellos financiaron mucho el metodismo Procter & Gamble. Etcétera. No, la Coca era más demócrata porque bautista, porque John Pemberton era un militar confederado y bautista del sur, era bautista. Pero precisamente es muy interesante porque en esas épocas entonces llegaban las donaciones fuertes transnacionales, tanto en Estados Unidos como a aquellos. Y aquí la cosmovisión de la misión es interesante y quizás algo que podemos abundar un poco más.
eran los ricos, ¿no? En Estados Unidos que buscaban, ¿verdad? Vamos a mandar allá con los pobrecitos que estamos evangelizando, ¿no? Que no tienen a Dios. Y es una pregunta que debe estar en torno a nosotros durante toda esta semana. ¿Los españoles traen a Dios o Dios trajo a los españoles, ¿no? ¿Trajo Dios el evangelicalismo para cristianizar? ¿O ya estaba aquí Dios y simplemente los cristianos buscaron ser mejores cristianos, ¿no? Es que Dios está en todas partes. Así es. Y ese debe ser siempre un preámbulo en nosotros, en el no centralizarnos en ninguna figura humana, en el no centralizarnos o idealizar ningún movimiento de reforma, sino como otra vez discernimos que como bien lo afirma Hugo en respuesta, Dios ha estado, Dios está siempre en todos lados, el Espíritu continúa llamando y moviendo a la iglesia para reformarse en fidelidad, pero la pregunta es importante para nosotros, ¿no? ¿Qué ha sido la reforma desde su panorama histórico vivencial para nuestras vidas? ¿Cómo tenemos que pasar por encima de muchos preceptos de motivación ajena a la fe para no caer en errores en nuestra vivencia y práctica? Porque uno de los absolutos que hoy tenemos, por ejemplo, y aquí lo tengo que agarrar mucho con pincitas porque soy responsable de lo que digo, pero no de lo que ustedes interpretan que yo digo, es el querer absolutizar o hacer de la Escritura un Dios falso, ¿no? Uno de los principios de todos estos movimientos ciertamente es volver a la Escritura, pero ninguno de estos movimientos, ni líderes de movimientos, yo creo que ninguno se imaginó a qué grado pudiera llegar a centralizarse en un sentido de interpretación a veces bastante absoluto, con una interpretación o conocimiento bastante nulo quizás, en donde, por ejemplo, ¿no? Hace 500 años el llamado era volver a la Escritura y 500 años después pareciera ser que la iglesia o las iglesias de donde salen estos movimientos quizás hoy leen o conocen más la Escritura que aquellos que dicen tener la Escritura como el centro, ¿no? Entonces, la Escritura, recordemos, como metodistas, hablando desde la perspectiva metodista, creemos que la Escritura contiene todo lo necesario para salvación, las buenas nuevas de Jesús, que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, Salvador y Redentor, pero no absolutizamos la Escritura como ninguno de estos movimientos, y quizás aquí nos acercamos nada más un poquito, pero como metodistas no venimos de este movimiento nacionalista, ¿verdad? No venimos tampoco de este movimiento. Sin embargo, yo voy a decir una excepción, Pastor Fred, en Escocia, sí hay metodistas que adoptaron el calvinismo en Escocia, sí, algunos. En Escocia e Irlanda son casos interesantes de conflicto religioso que hubo, en donde primordialmente Escocia es una iglesia congregacional y en Irlanda sabemos, ¿verdad?, las tensiones por ser mayoritariamente católicos. Y hay una orden cristiana que es la Orden Naranja, Pastor Fred, que está en Irlanda del Norte, que es para proteger a los cristianos evangélicos. De los católicos han atacado, la Orden Naranja esta orden está precisamente en Irlanda del Norte. Es muy interesante, sobre todo esas dos latitudes, ¿verdad?, que mencionas, Escocia e Irlanda. Pero tenemos, el reto para nosotros quizás es poder abordar o concebir el metodismo más allá del pietismo que llega a las colonias. Y en su esencia quizás la respuesta a la pregunta sobre cómo es volver a Wesley, ¿no? Volver a las motivaciones del movimiento que se gesta dentro de la Iglesia de Inglaterra, y darnos cuenta que nuestra teología con los anglicanos es extremadamente cercana. Son hijos del anglicanismo. Y esta teología anglicana va mucho más allá de los movimientos de reforma, porque incluso es mucho más cercana a la Iglesia oriental que a la Iglesia latina o a la Iglesia católica romana. Sí, nuestra teología como metodistas, descendientes de los anglicanos, es más cercana a la ortodoxia que a la Iglesia latina, en el sentido de, Wesley habla de la perfección cristiana, Wesley habla de la perfecta santificación, y ahí tenemos un gran conflicto con la doctrina del pecado original que heredamos de San Agustín, que los ortodoxos no tienen. Agustín era copto, de hecho. Pero que recordemos que es antes del cisma con el este. De todos modos, es importante aquí
tener esa cercanía de cómo nuestra tradición, independientemente de hablar de otros grupos cristianos, debe tener ese sentido apostólico de qué motiva a la iglesia para hacer, cómo la iglesia es y qué es lo que la iglesia es llamada a hacer. Mucho más allá de fundamentos históricos, teológicos, personajes a través de la historia, cómo la iglesia es llamada a ser esa fuente de vida, de comunidad, de servicio, de entrega, de amor, en donde ser parte de la iglesia no deba ser algo que nos cueste, sino que sea un privilegio ser parte de la comunidad. Que sea un privilegio que nunca hagamos por obligación, ni seamos partícipes porque, sino que sea, así es, una entrega y una participación, porque es aquello que nos llena, porque es aquello que nos satisface en plenitud y porque es aquello que tiene un significado mucho más allá de los preceptos históricos, humanos, imperfectos que a veces formulamos entre nosotros. Teniendo esa introducción, podemos a lo mejor comentar, ¿no? ¿Qué es para nosotros a lo mejor ser metodistas? ¿O qué me gusta del metodismo? ¿O cómo puedo y debo comprender más nuestra herencia como metodistas? En un sentido amplio, ¿verdad? Sabiendo, conociendo ya toda esta parte, las riquezas, ¿no? Hoy nuestro culto es en nuestro idioma, todos pueden tener un ejemplar de las escrituras, el real sacerdocio de los creyentes, ¿verdad? Ya no hay una figura del clero separado, del laicado, ¿verdad? En donde como bien nos critica Francisco, en donde el clero son pastores que tienen que oler a oveja, ¿verdad? No son príncipes, ni deben ser tratados como príncipes en una oligarquía o en una superficialidad humana de riqueza económica, sino el cómo heredamos, ¿verdad?, a través de la historia como iglesia cristiana y el metodismo en esta su rama y herencia teológica, pues una riqueza, considero yo, inigualable. Quizás respondo yo primero, ¿no? ¿Qué ha significado para mí los movimientos de reforma y como metodista? El ser metodista para mí tiene un gran significado porque, para empezar, es una de las pocas iglesias históricas que surgen en todos estos movimientos que no persigue como tal a nadie. El metodismo no tiene sangre en sus manos. Todos estos sí. Hasta los anglicanos, porque los anglicanos ahí, el arzobispo de Canterbury en su palacio, tiene su torre todavía en donde está el calabozo, en donde... De hecho, le comentaré algo, Pastor Sam. Cuando los bautistas salen de Holanda y salen a Gran Bretaña, los anglicanos querían perseguir a los bautistas. Entonces se van a Estados Unidos, pero los bautistas, que son holandeses, cuando fueron a Inglaterra, los anglicanos no los toleraban. Y por eso tienen que ir a las colonias, como ya lo mencioné acá abajo, y surgen como iglesia allá. Pero nacen en Holanda. Nacen de los movimientos pietistas fuera o en la periferia, como parte de esos movimientos radicales de reforma. De Münster y todo eso. De Münster y todos ellos, así es. Entonces, para mí eso es un significado bastante trascendente. El metodismo nunca persiguió a nadie, ni mató a nadie. Su motivación, en su esencia, es el esfuerzo en la dinámica y vivencia en la espiritualidad del creyente. Si hay algo que caracteriza al metodismo, es esta insistencia a cómo podemos y debemos santificarnos, no nada más de palabra, sino ser partícipes de los medios de gracia y todas las formas posibles para ser una mejor persona. Ser una mejor persona, no nada más delante de Dios, sino con todos los hombres con los que comparto. Y además, algo que también a mí me llena mucho del metodismo, aunque en México sea como un escándalo, es su parte y su esencia y su herencia católica. Católica no romana, sino católica en el sentido de apostolicidad, de la tradición milenaria de la iglesia. Cómo el metodismo escarba, y la influencia que tiene Wesley en los padres apostólicos prenicenos es muy, muy interesante. Otra vez, cómo se brinca el pecado original, la parte de insistir en la culpa y mucho más en no abogar nunca por ninguna especie de predestinación, como a veces muchos de esos otros movimientos, sino buscar siempre enfatizar esa perfecta santificación y gracia en sus modalidades que lo explicamos, ¿verdad? Esa gracia previniente que nos llama
esa gracia justificante por medio de la cual comprendemos la justificación y obra redentora de Jesús. De hecho, ¿sabía algo, pastor? Y santificadora, ¿no? Que es esa gracia por medio de la cual caminamos hacia esa perfección cristiana. Y todo esto engloba el cuadrilátero metodista, ¿no? ¿Le puedo decir rápido, pastor? Históricamente, los metodistas fundan el Partido Republicano en Estados Unidos, y el primer presidente, Abraham Lincoln, era cuáquero, pero ellos lo fundan y apoyan a Lincoln en su noble causa para abolir la esclavitud. También la compañía de la Procter & Gamble apoyó mucho a Lincoln, hasta dándole velas a su causa, como decían velas ellos. Recordemos, y me acaba aquí de recordar, Hugo, ¿verdad? Algo muy importante. Cómo esos movimientos, el metodismo específicamente, siempre ha sido como esa ala progresista del cristianismo evangélico, si queremos ponerlo así entre comillas, porque les recuerdo, tenemos la herencia evangélica y católica de la iglesia, y eso es algo que nos hace muy particulares entre este grupo de iglesias. La episcopal también lo tiene, esa herencia, sí evangélica, sí revitalizadora de la experiencia, pero también del cátolos, de la universalidad y apostolicidad de la iglesia. Y como bien lo dice Hugo, también otra cosa que me enorgullece del metodismo es su participación siempre activa en pos de los más vulnerables, de los oprimidos o de los marginalizados. De hecho, cuando el Partido Republicano empezó con Lincoln, era el antiguo Partido de los Pobres. Ya después cambió en la época de Franklin, ya fueron los cambios, pero el Republicano era el Partido de los Pobres. Ahora no, ahora es más de rico, pero era de los pobres cuando empezó con Lincoln. El Partido de los Pobres. Y como bien lo dice Hugo, ¿no? En su momento buscar abolir la esclavitud, en su momento dar el lugar a la mujer, en su momento reflexionar sobre los extranjeros, Lincoln era cuáquero, sobre el cuidado, y esto lo hace con precisamente esta cercanía. Wesley tiene una cercanía muy interesante siempre con esta influencia de espiritualidad alemana, entre ellos los moravos y entre ellos también los cuáqueros, y apenas lo mencionaba yo hace unos días creo con Moy, ¿no? La influencia grande que los cuáqueros tienen en la construcción social y política de Estados Unidos. Y aquí voy a tomar un paréntesis en eso que compartí con Moy esta semana, de que, por ejemplo, los cuartos de isolación, de separación que vemos en las películas que hay en las cárceles norteamericanas, en donde, ¿verdad?, el reo que se porta mal lo encierra en un cuarto oscuro un mes. Eso es la influencia cuáquera, porque los cultos, los servicios, las liturgias de los cuáqueros es en ese sentido de espiritualidad y experiencia en donde juntos nos sentamos en quietud, en contemplación y en silencio para discernir y escuchar la voz de Dios y el Espíritu. Yo sí sabía, pastor, que Lincoln era cuáquero, nada más porque tal vez yo sí ya lo sabía. No, yo no lo sabía. Era cuáquero. Pero precisamente todas esas bases de la formulación del gobierno y la forma de vida, o por ejemplo el sistema penitenciario específicamente en Estados Unidos, tiene bases extremadamente cuáqueras, ¿no? Que en su sentido o en su resultado, otra vez aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo el resultado es algo que verdaderamente sigue reformando para bien a la humanidad? ¿O cómo el resultado de encerrar a un reo porque se porta mal 2, 3, 5 meses en un cuarto oscuro, en realidad no resulta como el cuáquero en su sentido pietista busca que en la esencia, la práctica es para que la persona experimente en quietud el discernir, el escuchar la voz de Dios y nuestra conciencia que nos lleve a hacer el bien. Pero cuando lo llevas, ¿verdad?, a un sentido impositivo, dictatorial, en donde el reo a fuerzas lo quiere encerrar a ese cuarto para que aprenda a ser buena persona, el resultado no es positivo, no es de enorgullecernos, ¿no? Por eso también las celdas tienen una altura baja, para que cuando entras y sales, quieras o no, haces una reverencia, te postras ante el Dios de la vida, ¿no? Ante el Dios de cómo se concibe en la espiritualidad de los cuáqueros. Pero vamos a dialogar un poquito más, porque ya hablé yo mucho y si no se nos va el tiempo. ¿Qué significa, no sé, para nosotros ser metodistas? ¿Qué de esto nos llama más la atención o qué dudas hay? ¿O qué me enorgullece, ¿no?, de la iglesia de la que formo parte, en mi experiencia, en mi vivencia, en mi conocimiento? Y podemos participar, buscar que todos podamos hablar equitativamente para que todos podamos compartir un poquito antes de concluir esta introducción histórica de esta semana. No sé si alguien quiera externar de forma sencilla, ¿no? ¿Qué significa para mí
los movimientos de reforma, cómo la iglesia puede seguir reformándose, que es para mí algo bastante valioso, ¿no? En todos esos ejemplos que ya les di. A veces no valoramos mucho, ¿no? Las vidas que costó, por ejemplo, que yo pueda tener una Biblia en español. Y no nada más una, sino muchas versiones en español, ¿no? Y cómo el valorar eso nos puede dar también pues un sentido más de responsabilidad, de riqueza, del atribuirle el sentido del ser, de lo que tenemos, de lo que podemos y somos llamados a hacer. Y entonces ya no es nada más así como por obligación, ¿no? Ay, tengo que leer la Biblia, ¿no? Sino qué significa, cuál es la riqueza de tener un texto en mi idioma que durante casi, ¿verdad?, 15, 16 siglos y todavía más, ¿verdad?, en el catolicismo romano hasta los 60s, tener un culto, una liturgia en los idiomas propios del lugar y un ejemplar de las Sagradas Escrituras en los idiomas o el idioma del lugar. No sé si quieran comentar, compartir algo de todo lo que han escuchado, que les llama la atención, o preguntar, para que sea más dialógico y no tan monótono, monólogo. Todos pueden hablar, si quieren, no se amontonen. Bueno, yo lo diré que la reforma fue necesaria y que esto nos sirva para conservar nuestra fe. Yo soy bautista, de hecho, mis hijos son bautistas, yo dependiente de la iglesia metodista, presbiteriana, me gusta ir a alabar a Dios. No importa la versión que seamos, busquemos a Dios de corazón, seamos más tolerantes porque a veces entre cristianos no nos toleramos. Y qué bueno tener una Biblia porque es la palabra de Dios y de corazón aplicarla. Leerla siempre con fe. Exactamente. ¿No? Para que el Espíritu nos use. Para que esa revelación no se quede en un fanatismo o fundamentalismo a ejercer hacia los demás, sino que todo lo que yo lea y discierna ahí me lleve a mí a ser mejor persona, me lleve a mí a ser mejor familiar, mejor amigo, mejor compañero, mejor hermano, mejor usuario, ¿verdad?, de tantas cosas de las que hacemos uso a lo largo de la semana, en servicios públicos, en todo lo que implica, y cómo todo lo que ahí puedo encontrar en ese sentido de revelación y a leerla con fe y en oración, pues me lleva a no aplicar fanáticamente o de una forma fundamentalista hacia los demás, cuán feos o malos son, y es que a veces, sino cómo yo puedo ser mejor. Y es triste para todos, saben que a veces hay cristianos muy fanáticos e intolerantes. ¿Puedo contarles un caso nada más? Pues si no evidencias a nadie porque estamos transmitiendo por ahí, adelante. No es gente que conozcan, pero sí te dio un caso, esto era en Estados Unidos, que era una niña que era de primera testigo de Jehová. Y muchas familias que eran cristianas evangélicas la molestaban porque estaba en el camino equivocado, hasta le aventaban piedras, la hacían bullying, como se dice. Entonces nadie hacía el testigo de Jehová porque es muy pacifista, ellos no les gustan las cosas notorias. Pero una vecina se queja y denuncia a estas familias cristianas cómo atacaban a esta pobre niña, con qué derecho. Llega la policía y les dice, si dicen ustedes son hijos de Dios, ¿cómo están torturando a esta pobre niña, esta niña con piedras? ¿Qué les pasa? Ay, no, pues ustedes, si creen de veras en su Dios, aplíquenlo. Y no se van a meter con esta familia que también, aunque esa religión merece respeto, se van a la cárcel. Y nunca molestaron más a la niña testigo de Jehová, la respetaron. Aquí entra la... Perdón, no dije nada más, van a enojar conmigo, no, está porque son verídicos. Como lo menciona Hugo, ¿no? Y a lo mejor ese puede ser un tema... Yo tengo, pastor, amigos testigos de Jehová que son excelentes personas. Puede ser un tema central que esté también en nuestra reflexión hoy, fundamentado o acompañado de la iniciativa que en este momento viene a lo mejor de un gobierno entrante, pero debiera ser de interés público de toda la sociedad y las iglesias, sobre qué significa construir un Estado laico, qué significa ser parte de un proceso de paz que a todos nos involucre y nos contemple, ¿no? Y en ese sentido es trascendental que las iglesias comprendan su rol de pacificación, su rol de respeto, su rol de compartir buenas nuevas de paz y de salvación, y no a veces ser al revés, ¿verdad?, portadoras de malas nuevas, de condenación, de marginalización y discriminación entre nosotros, ¿no? Construir un Estado laico, aunque algunos pudiéramos diferir, para mí no es que tenga yo ni siquiera un gobernante cristiano, ni siquiera de mi tradición, sino tener y construir juntos un gobierno y un país en donde todos quepamos. Como nación y pueblo, ¿verdad, pastor? Como nación y como sociedad que somos, porque
Porque no podemos pretender, ¿verdad?, hablar de ser cristianos y al mismo tiempo estarnos entre nosotros violentando, ¿no? Para mí, como pastor metodista mexicano, la violencia que ejerce un sicario o un narcotraficante al matar a alguien no es diferente a la que ejerce un fundamentalista o un fanático religioso cristiano hacia los demás. Alguien está dañando y lastimando físicamente y el otro está dañando y persiguiendo emocional y psicológicamente al otro. Y el sentido de violencia para mí es el mismo, no hay diferencia. Los dos son igual de violentos y los dos deben erradicarse en la vivencia y dinámica social que nuestro país vive. Y esto es parte de cómo somos llamados a seguir reformándonos, cómo somos llamados a reconocer y darnos cuenta que vivimos en un mismo país, en una misma sociedad, que la mejor forma de hablar de Cristo, ¿verdad?, si esa es nuestra preocupación, es por medio de cómo vivo, ejemplo de vida, ¿no? Cómo comparto, cómo sirvo, y las personas van a ver a Jesús. Y más importante aún, ¿verdad?, vencer nuestro egocentrismo para atreverme también a ser evangelizado cada día. No como los demás tienen que ver a Jesús en mí, sino como yo puedo ver a Jesús en los demás. Y eso para muchos cristianos es todo un reto, ¿verdad? Porque creemos en esos fanatismos que nosotros tenemos una verdad que nadie más tiene y entonces yo soy el que juzgo y ejecuto esa verdad. Y eso es mentira. Como metodistas también en México, aunque no lo comprendamos en sus dimensiones, pues somos parte de lo que se llama una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí viene incluida una partecita que dice, ¿verdad?, la libertad religiosa y libertad de culto de toda la humanidad. Entonces, es muy distinto cuando es muy teórico a cuando nos cuesta trabajo, lo entendamos o no. Todo ser humano tiene derecho a creer lo que le plazca. Y es su derecho, así como es el mío, también el del otro. Porque si yo quiero pasar por encima de los derechos de los demás, entonces, ¿cómo puedo evitar que el otro quiera pasar por encima de mis derechos? Pueden, ¿no?, tratar como queremos que nos traten. La Biblia lo dice. La regla de oro, ¿verdad?, que dice ahí Jesús en el Evangelio. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Trata a los demás como quieras que te traten. Y es un principio de congruencia. Cómo en seguir reformándonos y estar muy orgullosos, sí, de todas las aportaciones vitales y genuinas de cada uno de los movimientos nacionalistas, pero no ser ingenuos, ¿verdad? No pecar de ignorancia y en base al conocimiento y a la guía, obviamente, constante del Espíritu y de oración. ¿Cómo podemos ser mejores cristianos después de 500 años para predicar y hablar de las buenas nuevas de Jesús? ¿Cómo podemos compartir de la vida que Jesús mismo, que ni en su momento es comprendido, ¿verdad? Aquel hereje, ¿verdad?, que se sienta con publicanos, con prostitutas, con ladrones, que no guarda la ley. Es que él vino a los pecados, todos somos pecadores. Así es, que no es tan ortodoxo, ¿verdad?, como a la práctica religiosa de su tiempo, sino que siempre trata de ir un pasito más adelante. Y cómo ese es el ejemplo, ¿no?, del seguimiento de Jesús. Y está de más, ¿no?, hablar de infinidad de porciones del Evangelio que habla de negarnos a nosotros, de seguirle para que, de menguar a nosotros, ¿verdad?, para que Él sea el que obre a través de nosotros. Ya hablé mucho otra vez. Cállenme. No, al contrario, Pastor. Cállenme, porque si no, está enseñando, al contrario, dice Dios, para juntos retroalimentarnos. No tiene que ser, a veces como que, a lo mejor uno de los problemas hoy de las iglesias reformadas es el creer, ¿verdad?, otra vez, el caer en un clericalismo, ¿no?, en nuestras comunidades, un clericalismo por el que ya se luchó que no hubiera, ¿no? Y no es complejo el cómo todos somos partícipes de... ¿Qué es clericalismo? Bueno, el creer, ¿verdad?, que la iglesia depende del clero, que Dios escucha al clero, que si no está el pastor no puede pasar nada bueno, ¿no? Y no, eso quedó atrás con todo esto, ¿no? La iglesia es la comunión de los creyentes, la iglesia es el sacerdocio de todos los creyentes, que todos somos sacerdotes de todos los que somos parte de la comunidad, y no hay una división del clero allá, ¿verdad?, y el laicado acá, sino todos somos iguales y todos somos llamados a pastorear
¿Cómo pastoreamos? Pues precisamente en ese cuidado que tenemos unos de otros, ¿no? Y el cómo entonces las respuestas no tienen que ser tan, o las preguntas, ¿verdad? No son tan complejas en realidad, sino cómo en mi vivencia diaria experimento esa pastoral de Dios para conmigo, de los demás para conmigo, esa pastoral de mí hacia los demás, ¿no? Del cómo todos somos iguales. El pastor no es más que nadie, ni el sacerdote, sino todos somos iguales delante de Dios y en la comunidad que todos construimos con nuestro granito de arena, ¿no? Y podríamos seguirnos aquí con toda una escuela de educación cristiana de dones, de talentos, de ministerios, de servicio, de misiología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero adelante, ya me voy a callar. Sencillo, ¿no? ¿Qué significa para mí ser metodista, ¿no? ¿Qué he encontrado de riqueza en el ser metodista, ¿no? Creo que el ser metodista, de donde yo vengo, que es Ixcoloapan, implica una labor social de educación. La iglesia de Ixcoloapan inició como una misión, pero también con una escuela. Entonces, ese sentido siempre de hecho, creo y según sé, la primera escuela que hubo en el pueblo de San Vicente, en Ixcoloapan, fue levantada por el pueblo metodista, ¿no? Por los misioneros que llegaron, la gente que llegó a levantar la obra allá en San Vicente. Y entonces, finalmente trae al pueblo la parte de cómo te enseño a través de la palabra a leer, cómo a través de la palabra te enseño que hay un mundo allá afuera y que te puede liberar y que te puede hacer una mejor persona, y que esto empezó a finales pues, del siglo XIX, me parece, a principios del XX, en donde el metodismo llega a este pueblo y también llega por ahí a otro pueblo que se llama Coatlinchan, en el oriente del Estado de México, y en uno prospera y en el otro es apagado por esta parte fanática, de igual manera del otro bando, ¿no? Por así decirlo, en donde pues son expulsados todos estos cristianos de Coatlinchan, es quemado el templo, y en Ixcoloapan finalmente esta parte de la labor social pues logra hacer que el cristianismo o el protestantismo en ese sentido pues florezca, ¿no? Y familias pues vayan acercándose a Dios, y eso es lo que a mí me atrae, ¿no? Cómo es que siempre debe haber un sentido social en tu cristianismo, ¿no? O sea, si hay ese fuerte sentido social, pues te va a mover a hacer, ¿no? Te va a mover y finalmente también dices, creo que vas tomando de todo, ¿no? De todas tus raíces evangélicas y hasta católicas, porque finalmente pues tienes un familiar católico. O sea, creo que aquí todos nosotros tenemos de alguna manera algún familiar católico, algún familiar evangélico, tal vez hasta testigo de Jehová, tal vez mormón, de N tradiciones, y que todos ellos te van formando, ¿no? Te van dando algo, y sí es un orgullo el poder decir soy metodista y puedo, gracias a la formación que me dio, tengo un modo de vida honrado, trabajador, y también tengo ese sentido social. Wesley decía, no puede haber santidad personal sin santidad social. Y ese es uno de nuestros principios. No podemos pretender santificarnos, ¿verdad? Que estamos en una nube por allá, yéndonos al cielo, si no hay un impacto que como individuos y como comunidad en toda iglesia local hagamos hacia nuestro entorno. Y ahí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas comunidades que no hacen ningún impacto en su entorno, ¿no? ¿Cómo deben revalorar, reeducarse, buscar, ¿no? Dentro y fuera de sus comunidades, hacia donde no ellos quieren ir, sino hacia donde Dios los llama para entregarse en el entorno y en el lugar en donde están? Eso a veces se nos olvida. Creemos que
Dios nos puso ahí en medio de donde sea que estemos como iglesia para entregarnos y darnos a nosotros mismos, y eso es falso. Toda iglesia y comunidad en donde está, si lo ora y lo discierne en conjunto, tiene un carisma del Espíritu que debe llevarlos a entregarse en conjunto y en servicio a los otros. Lo que menciono es muy interesante porque el impacto ciertamente en América Latina, en África, es en gran manera en cuanto a la educación. Tristemente en nuestra historia o en sus libros de historia oficiales, a todos estos pastores metodistas se les recuerda nada más como profesores, porque sí, a principios del siglo XX eran egresados normalistas, por eso todavía tenemos ese colegio en Puebla, el Instituto Normal México, que egresaba pastores y normalistas, y eras entonces enviado a abrir la escuela y abrir el templo en todos los pueblos en donde nuestros pastores eran enviados y comisionados en su tiempo, hace ya un siglo. Y cómo debe también ser una efervescencia en la reflexión hoy, ¿no? Colegios, hospitales, generar ese cambio no en esa forma voraz de crecimiento económico en la que a veces caemos, ¿no? Una pregunta interesante para los colegios que aún nos quedan es hacia dónde siguen siendo y cumpliendo esa misión con la que fueron plantados y sembrados, o hasta dónde terminan siendo una institución que busca simplemente su fortalecimiento y crecimiento económico, pero no el alcance y la provisión diferente al resto del sistema de educación que tenemos en nuestro tiempo, y que en su momento, cuando esas escuelas fueron plantadas, tenían esa diferencia. Ofrecían no nada más educar, no nada más alfabetizar, sino proveer una plataforma de acercarte al conocimiento desde una piedad, un ejercicio de la piedad de forma ilustrada, como Gonzalo Báez Camargo lo escribe. Es decir, como todo lo que sé es para ponerlo al servicio de los demás. Como todo lo que aprendo es para ponerlo al servicio de los otros. Y no está de más, ¿verdad? Por citar un sermón de Wesley, ¿no? Sí, gana todo lo que puedas. Y ahí gritaban amén, ¿verdad? La congregación, ahorra todo lo que puedas, amén. Y luego termina su frase diciendo, y da todo lo que puedas. Por eso Wesley tenía su caminito que lo llevaba a un cuartito para esconderse después de sus predicaciones, por si le gritaban mucho, por si lo querían hasta casi apedrear. ¿Pero por qué? Porque sus predicaciones tenían este sentido progresista de a veces incomodar mucho a la gente. Recibía Wesley muchos escritos de gobernantes incluso en donde le prohibían volver a predicar porque le decían que causaba tumultos, causaba ciertas reacciones, a veces violentas, de la gente por el confrontarles con el sistema a veces actual, social, político de la época, ¿no? El darle lugar a los pobres. Por eso Wesley es hereje para muchos anglicanos de la época, porque saca la Biblia del templo y se la lleva a las minas, se la lleva a las cárceles. Y hay muchos escritos muy interesantes por ahí en su diario sobre cuando el gobernante le escribe al día siguiente: te prohíbo que vuelvas a venir a predicar aquí a mi jurisdicción porque causaste una efervescencia violenta, ¿no? Y Wesley les contestaba de forma muy pastoral, pero también muy seria, diciéndoles: pues yo fui no en mi nombre, sino en el nombre de Dios, y si esa es tu voluntad, la respeto como autoridad civil nuestra, pero entonces esas almas, ¿verdad?, han de caer no sobre mí, sino sobre ti, como gobernante. Pero sí, la educación, el plan de Ayala, ¿no? El famoso profesor Otilio Montaño y todos esos que están en los libros, pastores metodistas, ¿no?, que no están ahí reconocidos como tal, también porque el cómo nosotros pareciéramos a veces querer esconder nuestra cabeza debajo de la tierra como las avestruces, en lugar de orgullosamente proclamar y estar orgullosos de la historia, no como algo de antes era lo bueno, ¿no?, sino orgullosos para que nos rete hoy a seguir asintiendo y ejerciendo y practicando nuestra fe con mucho orgullo desde nuestra tradición. Y por dentro también de mártires, ¿no? Mártires metodistas en la época moderna de México, ¿no? Rubén Jaramillo, uno de los jóvenes al lado de Zapata y acribillado en las últimas décadas en Morelos, pastor laico en Tlaquiltenango de la iglesia metodista,
y la iglesia metodista del día siguiente guarda silencio, ¿verdad? Después de que es acribillado con su familia. Y no nos diferencia entonces ahí de la manipulación de los medios al día siguiente de un 2 de octubre, ¿no? En los medios, una mañana soleada y todo bien, ¿verdad? Y debemos de aprender a diferenciarnos siempre con dignidad, con transparencia, con esfuerzo de la manipulación que hay en todas las épocas, como ya se los expliqué, y que nos diferencie del predominante voraz que a veces explota a minorías y a veces a mayorías, y por medio de los cuales debemos siempre pues, ser portadores de un mensaje de paz, de un mensaje de paz que no sea teórico, sino cómo yo puedo y debo ser pacificador en donde estoy, hacia donde Dios me llama a ser no pacífico, sino pacificador, como se los he dicho muchas veces en el sermón, ¿verdad? Que no tenga problemas con nadie y que sea muy bueno, eso no me hace pacificador, eso me hace pacífico, pero no estoy cumpliendo la encomienda. Ser pacificador es ser el cómo me atrevo a estar en medio de esa violencia para traer paz, para traer buenas nuevas, plenitud y justicia. Amén. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, está aquí la pastora Miriam de ya de la Conferencia Anual Oriental, en donde hay una cosmovisión pastoral distinta, diferente, con mucha riqueza, con mucho aporte al país, pero desde donde juntos podemos, creo, aprender mucho. En el sur del norte y el norte del sur, aunque a veces nos cuesta trabajo ambas partes, ¿no? Y es parte de la misma mansedumbre y humildad a la que el Señor nos llama. Pero no sé, Miri, si nos quieres comentar algo a lo mejor de esta experiencia, ¿qué significa para ti como metodista de allá, de esa zona del país? ¿Qué significa para ti ser metodista? Pues ahorita como viene todo, nunca, bueno, como no percibimos muy claro el valor que tiene lo que trajo la reforma, ¿no? Todos estos cambios, este pequeño impulso que nos pudo, el poder decir, tengo una Biblia en mi idioma y que ahora todos pueden acceder pues a la palabra, algo que era muy reducido, ¿no? Igualmente ver cuánta gente tuvo que pues sacrificar muchas cosas, pero pues me pone a pensar cómo vivo yo ahora la reforma, ¿no? Es cómo yo busco cambiar y transformar ahora, ¿no? Yo creo que los metodistas se nos ubica por el buscar el cambio, ¿no? En donde estamos, tanto Wesley era cómo él buscaba cambiar el entorno de su sociedad en algo que decían que era así, ¿no? Y pues me pone a pensar también eso de que en el norte es muy poquito diferente el metodismo, se vive de forma diferente, pero es algo que nos tiene que mover, ¿no? A siempre buscar el cambio, ¿no? Y no quedarnos con en cierta manera el fundamentalismo que nos pues relaciona, ¿no? Y pues lo vivo de esa manera, ¿no? Que tengo que yo buscar el cambio en mi persona y en la congregación donde trabajo. Y pues eso. No sé si alguien más quiera aportar, sino para llegar a la parte, quizás, a una última parte de este primer diálogo de este día. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿Todo bien? Las preguntas, ¿no? Sobre todo también porque a lo mejor hay personas que nos van a seguir por ahí hoy, el jueves y el viernes en las redes sociales. ¿Qué implicaciones tiene la reforma histórica, ¿no? En plural, las reformas históricas en mi vida, cómo lo dimensiono en un sentido completo, pleno, y cuáles son los retos y sus implicaciones en una aplicación práctica hoy, ¿no? Porque no nos podemos quedar en la teoría ni siquiera de proclamar sola escritura, pero y luego, ¿no? Ok, sola escritura, pero ¿qué significa en tu vivencia, en tu dinámica diaria, ¿no? Recordando el cuadrilátero wesleyano que nosotros llamamos, pero es un cuadrilátero anglicano, en realidad, porque es parte de la teología anglicana,
del cómo la escritura, el uso de la razón, el uso de la experiencia y la tradición con T mayúscula, la tradición milenaria o católica de la Iglesia, nos guía y nos acompaña fielmente para reconocer ese mover del Espíritu que continúa reformando la Iglesia. Principios básicos de recordar que nadie puede decir dónde el Espíritu no está. No podemos monopolizar a la Iglesia, el Espíritu está, pero sí podemos dar testimonio de dónde sí está. Y esa es una virtud, ese es un don, es una gracia. No puedo decirle al otro, ¿verdad? Tú no tienes al Espíritu, pero sí puedo mostrarle al otro con mi vida, el Espíritu está. Y está presente y lo ha estado y estará por siempre, ese consolador y esa guía constante para la Iglesia. Y las preguntas interesantes, ¿no? Miriam viene de una zona fronteriza, problemáticas diversas que vivimos en el país, en donde no debemos de estar ajenos a ellas, ¿no? Problemáticas, grupos delictivos, narcotráfico, violencia, corrupción, impunidad, mordidas, un desfalcamiento del sistema capital que devora, ¿verdad?, a la sociedad, donde ya no hay tiendas de raya, pero muchas familias de nuestro país pareciera ser que siguen viviendo un sistema explotador en un sentido muy, muy oscuro. Y el cómo como metodistas tenemos bases firmes para estar ahí, ¿no? No para ser observadores estáticos y sufrir del mismo sistema, sino cómo se necesita la pastoral, cómo se necesita la formulación teológica de una economía saludable desde la teología, ¿no? El oikos, la casa común, la oikonomía es la casa común a la que somos llamados a administrar, y qué mejor desde una mayordomía integral, desde la fe, ¿no? Me impactó a mí mucho, quizás para cerrar ya mi comentario, si nadie más quiere abundar, ir cerrando el día de hoy, en uno de los foros temáticos que estuve convocado por Andrés Manuel hace unos días, el obispo de Guerrero compartía sobre su vivencia pastoral en Guerrero, ¿no? En el cómo él ha estado y busca estar en como esa mediación pastoral entre los mismos grupos, y el cómo es necesario que la Iglesia Metodista, no nada más en teoría, sino en una vivencia cristiana, hacer presencia, ¿no? Estar ahí. Tenemos muchas iglesias en Guerrero y en Morelos, y el cómo, si sabemos, ¿verdad?, que muchos de nuestros estados, por no mencionar la zona fronteriza, en donde siendo seminarista, pues no fuimos encañonados, pero es la única vez en mi vida en que he sido apuntado por un arma larga al entrar a una comunidad cerca de Reynosa, y el cómo podemos y debemos estar ahí y ver con ojos pastorales también a esa otredad que desde afuera consideramos violenta y oscura, pero como aquellos que están en medio también de esta dinámica diaria de violencia, de torturas, de asesinatos, ¿qué tuvieron que vivir para llegar ahí, ¿no? ¿Qué experiencias tuvieron que haber en sus vidas para llegar ahí? Y el cómo, una frase que ocupa este obispo con el que estuvimos, cómo podemos encontrar, ¿verdad?, esa bondad en ellos. Y cómo, si los vemos como iguales, si vamos de una forma más loca, ¿no?, cómo vemos a Jesús en el asesino, cómo podemos acercarnos de forma más humana y de forma más pastoral. Cómo, no es pregunta, ¿no?, cómo vemos a Dios, esa imagen y semejanza que hay de Dios en nosotros, pero también en el sicario, para acercarnos no de esa forma inquisidora y que persigue, ¿no?, sino acercarnos de esa forma que no trae ciertamente, en ese eslogan, ¿verdad?, político, no trae olvido, pero sí viene con perdón, porque el perdón es base vital de la redención. Si no podemos y aprendemos a perdonar, ¿cómo podemos concebir la justificación y el perdón de Jesús para mí? ¿No? Y es muy difícil, porque implica pastoral, implica procesos que duran generaciones, pero que son necesarios para nuestras vidas y para nuestra educación. Si nuestros niños no son enseñados a perdonar, si
si nuestros jóvenes no son enseñados a vivir procesos de redención y de perdón profundos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar a veces de perdón? Y aplicarlo primero en nuestra familia. ¿cómo? Así es, cómo vivimos el perdón entre nosotros, cómo creamos comunidades eclesiales que vivan en amor y en perdón. Sí, porque, fíjense, pastor, si no nos ayudamos a nosotros mismos, aunque querramos, va a ser difícil dar a los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos ser parte de un proceso de paz en el país Si no, como iglesias no tenemos lo que tanto predicamos. Y tenemos que ser responsables y sinceros. ¿Cómo debemos pacificarnos primero nosotros en nuestra religiosidad para entonces aportar cosas padres y genuinas que no surjan de nosotros, sino que vengan de la palabra como el logos, no la palabra como el ídolo bíblico? La palabra como el Cristo, la palabra implantada, dice Santiago, que tiene el poder para salvar. Y damos gracias a Dios por la vida nuestra, de cada uno de los que estamos aquí, de nuestras familias, aquellos que nos siguen, quizás en las redes, pregúntense cómo podemos dimensionar la iglesia que hoy se debe reformar para llevarnos no nada más a un pasado histórico que muchos repetimos, ¿verdad? Las tesis y qué bonito y qué romántico, pero ¿cómo podemos aplicar hoy la reforma? ¿Cómo podemos reformarnos hoy para mañana ser también una mejor iglesia? Y seguir orando. En la oración, las dinámicas devocionales, la dependencia de Dios por medio de cómo nos retroalimentamos en nuestro espíritu y en nuestra mente de la palabra. Para que lo que hablemos, lo que pensemos y lo que hagamos sea lleno de esa palabra que da vida plena y no da muerte, sino que reconcilia, que es plena, que salva y que viene acompañada de perdón. Vamos a terminar entonces con una oración. Esta tarde, el jueves y viernes, volvemos a reunirnos. Si quieren participar, vengan. Jueves y viernes, 8 de la noche, para seguir reflexionando en qué implicaciones tiene la reforma en la dinámica pastoral y vivencial de nuestras comunidades hoy. Vamos a orar para terminar, ya que pasó la lluvia y podemos salir sin mojarnos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por las familias aquí representadas. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí con nosotros y por los seres queridos nuestros en donde quiera que estén. Señor, en especial oramos por aquellos que padecen la violencia en nuestro país, y en especial oramos por la conversión y evangelización de nuestras iglesias y comunidades. Tenemos que ser evangelizados para poder evangelizar. Tenemos que ser reformados para poder reformar. Tenemos que ser pacificados para poder pacificar. Y para ello, Señor, reconocemos que a veces no podemos por nosotros mismos, sino que queremos que tú seas ese máximo ejemplo de vida y experiencia de esa obra redentora y esa nueva creación que es el reino tuyo entre nosotros, para poder ser partícipes y llevarlo a la práctica en cada día y en cada momento. Por esto, Señor, te pedimos, pidiendo que sea la obra redentora de Cristo, la bendición tuya del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por participar en este día. Es difícil a veces por la dinámica diaria, ¿verdad?, de trabajo, ocupaciones, lluvia, pero también las redes nos ayudan bastante. Que tengamos reacciones padres, ¿verdad?, que confronten y que podamos juntos seguir aprendiendo, retroalimentándonos. Nos vemos entonces el jueves. Aquellos que gusten venir, si quieren, podemos compartir un poquito más el jueves, terminar con una forma más informal de diálogo, pero llevémonos a lo mejor de tarea todo lo que hoy escuchamos conforme a la teoría. Gracias a Dios. Gracias a Dios.